Padre, perdónalos. La primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz es de perdón. Perdonar viene del latín perdonare. Per significa completa o totalmente y donare, regalar. Él es el regalo total del Padre para nosotros, por medio del cual Dios borra nuestro pecado y libera nuestra deuda. Perdón es una palabra muy profunda y perdonar nos cuesta tanto, aunque hayamos sido perdonados muchas veces en nuestra vida. Jesús, después del maltrato recibido cuando fue aprehendido en el huerto de Getsemaní, del maltrato que recibió ante las autoridades religiosas judías, de las burlas y agresiones ante Herodes y Pilatos, y finalmente, condenado a muerte, fue crucificado en un pequeño monte en forma de calavera, al que llamaban el Gólgota o Calvario, situado frente a la puerta principal de Jerusalén. Ahí, gruesos clavos le perforaron las muñecas, mientras otros sostenían sus pies contra el madero. Y lo vemos sufriendo gran dolor físico por la tortura y la pérdida paulatina de sangre, sufriendo dolor moral por el rechazo de muchos a los que ofreció salvación, y con el dolor espiritual, pues había sido hecho pecado y como tal estaba siendo castigado y abandonado por el Padre. Pero él cumplía la misión que había aceptado: traernos salvación del pecado, porque, como dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, físicamente destrozado, estaba envuelto en un mar de burlas y blasfemias por nuestra culpa, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se burlaban los líderes judíos. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Se burlaban aún los malhechores crucificados con él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y se burlaban también sus verdugos. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y en medio de esa escena viene la primera expresión de Jesús: Padre, perdónalos. Su oración comienza con Padre, pues aún en medio del sufrimiento, Cristo respeta su condición de hijo. Y con su primera petición en la cruz, da principio a su papel de intercesor. Pide el perdón de Dios para sus verdugos, para los escribas y los fariseos, para Pilato y Herodes, para judíos y gentiles, para toda la raza humana, pues todos estábamos involucrados en ese asesinato y no merecíamos su perdón. En su ministerio terrenal, Jesús enseñó sobre el perdón de Dios en la parábola del hijo pródigo, y él perdonó al paralítico, a María Magdalena, a la mujer samaritana
y a la mujer adúltera. También perdonó a Pedro cuando lo negó y a los discípulos que lo dejaron solo. Pues Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y ahora en la cruz, Él pide perdón al Padre para cada uno de nosotros. Petición que ya había sido respondida en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde la cruz, Él está haciendo su trabajo, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está rogando al Padre por nosotros y quiere enseñarnos a perdonar a quienes nos ofenden, como Él lo hizo en la cruz, para que así podamos orar y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La humanidad, representada en los personajes allí presentes, se ensaña contra Él. Pero Jesús, solo en la cruz, en medio de sufrimientos y burlas, lo primero que pide es: perdónalos, dejando abierta la puerta para nuestra salvación, ya que su palabra dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quizás alguien que escuche su palabra hoy no le dé toda la importancia que tiene su sacrificio y piense que siempre tendrá oportunidades para aceptarlo, para invocar su nombre. Y crea que recordar esta semana de sacrificio y gloria es solo una tradición más que seguir. Pero es muy importante reconocer que todo nuestro pecado estaba sobre su espalda, pues Él estaba pagando mi deuda y tu deuda. Exactamente, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, porque no saben lo que hacen. Quienes lo rechazaron y lo estaban crucificando pudieron haber creído que hacían algo bueno, rechazando y crucificando al Verbo, pero ¿por qué dice el Señor que no saben? Puede ser que los soldados romanos, quienes frecuentemente procedían de provincias alejadas del imperio, no supieran bien lo que hacían. Pero los dirigentes del pueblo sí lo sabían. Y aún así, Jesús ofrecía una disculpa ante su propia muerte. Su misericordia cubría como un manto de piedad las malas intenciones, los resentimientos, las acusaciones malignas que le habían hecho. Pablo aclara la petición de perdón que Jesús hace desde la cruz, cuando dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. David adelanta la respuesta del Padre a la petición de Jesús: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Selah. Nosotros somos esos bienaventurados, porque por su sacrificio nuestros pecados han sido perdonados y nuestra deuda cubierta. Por favor, no dejes pasar esta oportunidad para aceptar su sacrificio. Y si aún Jesucristo no es tu Salvador personal, escucha hoy su petición y aprovéchala, porque esta también es por ti. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.